Suaviza las temporadas difíciles con gratitud. Dar gracias a Dios en medio de las temporadas difíciles puede que te parezca incongruente, pero es la mejor forma de calmar y suavizar esos momentos en que somos embestidos por grandes tormentas. Muchas veces solemos dar gracias a Dios solo cuando responde una de nuestras oraciones más anheladas, o comenzamos a vivir un tiempo de abundancia. Pero, ¿qué pasa de los tiempos oscuros, donde el alma se quiebra y solo queda el refugio de su presencia? Allí también debemos ser agradecidos. Es una ley universal y un principio divino que la gratitud nos abre puertas, pero también suele darnos esa sensación de bienestar en medio de cualquier conflicto. Por ejemplo, con la partida física de mi padre, pasé muchas noches de dolor y de desesperación, de rabia e insatisfacción, hasta que un día comprendí que si vivía atado a ese sentimiento, no iba a poder sanar, y estaba siendo egoísta sin dar gracias a Dios por el tiempo que me permitió vivir con Él. Y cuando comencé a ser agradecido con Dios por el Padre que me dio, allí logré apaciguar el dolor. La forma en cómo empecé a agradar al Señor, por los años vividos con Él, por los momentos, por todo lo que significó para mí, para mi vida, me ayudó a ser libre con ese dolor. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Sí que puede ser difícil estar siempre alegres en cada situación, pero un corazón agradecido nos hará ver la vida de otra forma, de otra manera, y comenzaremos a apaciguar las temporadas difíciles, como la historia de los leprosos. En la Biblia hay una historia que me conmovió mucho, y esta la encontramos en Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19. Es la historia de los 10 leprosos que fueron sanados por el Señor. En medio de este relato, dice la Biblia que eran 10 hombres que pedían misericordia del Señor para ser sanos. Para ese tiempo, la lepra era una de las peores enfermedades. Tanto así que los hombres no podían acercarse a Jesús ni a nadie, pues la condición en la que vivían no les permitía eso. Por ello es que gritaban y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Dice la Biblia que fue tanto el grito de estos hombres que captaron la atención de Jesús. Y desde allí el Señor comenzó con el proceso de milagro. Por eso les dijo, cuando Él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Los hombres fueron sanos por el poder del Señor Jesucristo, tal y como ellos anhelaban. Después de haber sido una escoria para la sociedad, ahora se encontraban limpios y sanos. Ahora bien, lo que rescato de estos hombres es que ninguno volvió al Maestro para dar gracias, sino más bien uno solo se postró ante Jesús. En el versículo 15 dice que uno solo de ellos regresó para glorificar a Jesús, que le otorgó su sanidad. Esto me habla de una generación de personas ingratas que no valoraron el tiempo o el poder del Señor que los sanó. Así como pasó con ellos, pasa muchas veces hoy en día en nuestras vidas, con nosotros mismos.
Queremos vivir una vida llena de ingratitud con Dios, quejándonos por lo que no tenemos, no alcanzamos, pero olvidándonos de lo que Dios nos ha dado. He luchado o he escuchado personas decir que jamás quisieran tener otro hijo, como si el que tuvieran fuera una gran carga, una maldición o un pesar muy fuerte. Comúnmente escuchamos personas quejarse por todo, pero pocas veces levantan su voz de agradecimiento. Se dejan embabucar por la amargura, por la tempestad, por el conflicto, pero no pueden lograr ver las bondades que Dios ha depositado en su vida. Es por ello que Jesús exclama en el versículo 17 al 19. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Incluso hay personas que ni siquiera son agradecidas con las personas que están a su alrededor. Mujeres que pasan todo el día quejándose de sus maridos, pero no agradecen el hombre de Dios que tienen en su casa. Personas que se quejan por lo que comen o lo que tienen, sin pensar en que habrá otros que difícilmente se llevarán un bocado de pan a la boca. No hay nada más espantoso que la ingratitud, pues ésta siempre esconde soberbia, amargura y frustración. Todo aquel ingrato tiene una insatisfacción personal con su propia vida y no verá la vida misma como milagro otorgado por Dios. La mejor forma de vencer la oscuridad es siendo agradecidos, es entendiendo que Dios es capaz de bendecirnos en todo momento y es reconociendo lo que el Señor ha hecho por nuestras vidas. Vuelvo al ejemplo de la muerte de mi padre. Pude haberme quedado con la sensación de que Dios fue injusto y se lo llevó antes de tiempo. O pude haber tomado el camino correcto de agradecerle al mismo Dios por el hombre que puso en mi vida para guiarme, para protegerme y para llevarme por el camino del bien. Y es que realmente, por más difícil que sea la prueba, solo uno tiene el poder de apaciguar el dolor a través de nuestra fe, a través de nuestra conducta y oración. Y no se trata de mentir o aparentar, se trata de entender que por más difícil que parezca, Dios sigue siendo fiel. Así que no permitas que la ingratitud domine tu corazón. Da gracias a Dios por todo lo que te da y sea agradecido con tu entorno, con tu familia, con tu cónyuge, con tus hijos. Ser agradecido nos hará vivir siempre en bienestar emocional, sin complejos, libres de amargura y siendo siempre personas capaces de soportar la tormenta. Así que escribe en una hoja las razones por las cuales eres agradecido y verás cómo tu alma va cambiando. Podrás suavizar los tiempos difíciles con un espíritu agradecido.